Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta mañana que nos encontramos aquí en el canal 38. Le damos gracias a Dios por la invitación que nos hicieron de venir a compartir esta palabra, ¿verdad? Que queremos que sea de edificación para sus vidas. Así que en esta preciosa mañana le damos gracias a Dios por esta gran oportunidad. Asimismo me acompaña mi esposa aquí presente, mi ayuda idónea de todo este caminar que tenemos aquí en el Evangelio. Sí. Dios los bendiga en esta mañana, mis amados hermanos. Damos muchas gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en este canal. Y gracias, querido televidente, por permitirnos entrar a tu hogar, a la intimidad de tu recámara, a la intimidad de tu sala. Muchas gracias en esta mañana que venimos a traerte un mensaje que te va a ayudar mucho para que tú puedas seguir caminando una vida en Cristo. Si tú te encuentras desanimado, si tú piensas que no hay solución para tus problemas, déjame decirte en esta mañana que Jesucristo es todopoderoso, y ese Dios todopoderoso que un día obró en mi vida, puede obrar en tu vida. Cuando me encontraba en la tristeza, en la desesperación, mira que Cristo llegó a mi vida. Y transcurrió el tiempo y Dios nos llamó al ministerio. Ahorita estamos pastoreando en un templo chiquito, una iglesia allá en el área de Montana Vista. Es la iglesia Príncipe de Paz. Mi esposo, el pastor Felipe Muñiz. Mi nombre es Rosalía Muñiz. Para mis hermanos de la iglesia me dicen la hermana Rosita. Dios los bendiga también, mis amados hermanos, en esta mañana que nos están sintonizando. Damos muchas gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos permitió, hermanos, edificar un templo para adorar y alabar a ese Dios todopoderoso que un día obró en nuestras vidas y nos trajo una vida diferente a la que estábamos viviendo. Vivíamos sin Dios y sin esperanza, pero cuando Cristo llega a mi vida, que me lo presentan, mira, querido hermano, que yo empiezo a orar, a asistir a una iglesia cristiana, a orar continuamente por mi esposo. Luego mi esposo viene a los pies de Cristo. Los hermanitos del área de Montana Vista que nos conocen, pues muchos no conocen en realidad cómo empezamos nuestro ministerio, pero en esta mañana quiero platicarte un poquito. Ahí estamos ubicados, hermanos, en la iglesia Príncipe de Paz, ubicada en el 14016 Dade por el área de Montana Vista. Si usted, hermano, no tiene un lugar donde congregarse, mire que lo invitamos para que nos acompañe. Lo recibiremos con mucho gusto y estaremos orando continuamente por ustedes. Y quiero empezar leyendo el Salmo 40. Así me encontraba yo, hermanos, cuando Cristo vino a mi vida. Y el salmista David, hermano, escribe estas palabras: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor. Mira, hermano, cuando yo me encontraba en una situación triste, clamé a Jehová, Dios de los ejércitos, a ese Dios todopoderoso. Empecé a congregarme en una iglesia cristiana, y cuando me di cuenta que el Señor había escuchado mi petición, entonces me agarré de este salmo tan precioso donde el Señor me dice que inclinó su oído hacia mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Luego dice: puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confirmarán a Jehová. ¿Qué te quiero decir con este salmo, hermano? Mira, cuando yo me convierto a Cristo, empiezo a orar por mi esposo, después transcurren los años y mi esposo también empieza a congregarse en una iglesia y empezamos una vida en Cristo. Y luego cuando mis vecinos, mis parientes, los parientes de mi esposo se dan cuenta de nuestro cambio, hermanos, empiezan a preguntar qué ha sucedido en sus vidas, por qué viven ahora una vida diferente, por qué ahora se comportan diferente, por qué ahora están tan unidos, por qué ahora están tan de acuerdo, por qué ahora todo lo que hacen les sale bien, por qué viven esa vida en armonía, qué es lo que están haciendo o qué es lo que ha sucedido en sus vidas.
Y ¿sabe qué, mi hermano? Ahí el Señor me dio esa gran oportunidad de hablarles del poder sanador, del poder salvador, del poder restaurador y del poder que Jesucristo tiene, mi amado hermano, para transformar la vida en los hogares y sobre todo la vida del matrimonio. Porque déjame decirte, hermano, cuando el matrimonio está en desunión, tus hijos están a merced del enemigo. Ahí el enemigo, hermanos, toma ventaja. ¿Por qué? Porque el matrimonio solamente se encuentra preocupado por sus propios problemas, tratando de resolver sus situaciones entre pareja, tratando de resolver sus situaciones de economía, tratando de resolver, hermanos, sus propios conflictos interiores. Pero déjame decirte que ahí es donde yo te puedo asegurar que clamé a Jehová y Él me oyó y me sacó del pozo de la desesperación. Mira, cuando te dice, y me sacó del pozo de la desesperación, simple y sencillamente, imagínate cómo estaba yo y cómo estás viviendo tu vida. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te angustias? ¿Cuál es la situación por la que tienes esa angustia, que te sientes en desesperación? En esta mañana, mi amado hermano, yo te invito a que busques una iglesia. Si no tienes un pastor, búscate un pastor, mi amado hermano. Yo sé que ahorita donde quiera te hablan de Cristo. Si prendes el radio, te hablan de Cristo. Si enciendes la televisión en el canal 38, ahí te van a dar el mensaje de salvación. Y yo te recomiendo, mi amado hermano, que tú busca a Cristo con todo tu corazón. Y así, amado hermano, le cedo el lugar al pastor Felipe Muñiz, mi esposo. Dios los bendiga. Pues sí, Dios me los bendiga, así como dice mi esposa, ¿verdad? Que estuvo orando por mí y el Señor a través de su Espíritu Santo, allá muy lejos, hermanos, de donde se encontraba nuestro hogar, un día el Señor tocó mi corazón de una manera inexplicable. Mi esposa iba a la iglesia y ella no quería que yo me diera cuenta que ella asistía a la iglesia porque tenía temor de que yo se lo impidiera. Pero con sus oraciones de ella, el Espíritu Santo, un día estando yo en un lugar muy lejos practicando un deporte que tenía por 15 años practicándolo cada 8 días, el béisbol, un día el Espíritu Santo llegó hasta allí y me redarguyó de pecado y me hizo sentir que, pues que tenía necesidad de cambiar mi vida. Y ese día sentí un quebrantamiento en mi corazón de darme cuenta cómo había abandonado tanto a mi familia. Pero grande es Dios y poderoso, hermanos. Y un día el Señor me dio una palabra. Y esta palabra se encuentra en 2 Corintios 3:16. Y la palabra del Señor dice así en 2 Corintios 3:16. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Cuando está hablando en este pasaje el apóstol Pablo, hermanos, está hablando de lo que sucedió en Éxodo 34:27. Pablo se refiere al velo que Moisés ponía sobre su rostro, porque Moisés, después de estar en la presencia de Dios por 40 días y 40 noches, dice que su piel resplandecía. La misma presencia de Dios estaba con Moisés, y cuando él bajó de estar en la presencia de Dios, su rostro resplandecía, tanto así que el pueblo tenía miedo a acercarse a él, por lo tanto él se tuvo que poner un velo sobre su rostro que resplandecía por la presencia de Dios. Pablo, hermanos, aquí en lo que acabo de leer, en 2 Corintios 3:16, hace una comparación, hermanos, donde dice que el ministerio de Moisés fue un ministerio glorioso, pero que más glorioso viene siendo el ministerio del Espíritu Santo, que más glorioso viene siendo el ministerio de la dispensación de la gracia que la ley, y también asimismo que el ministerio del Espíritu es mucho más glorioso, y hace énfasis que
en aquel tiempo, aun cuando los israelitas leían la ley de Moisés y el Antiguo Testamento, no lo podían comprender. ¿Por qué? Porque había un velo que estaba puesto sobre sus corazones. Pero yo no quiero irme más allá, hermanos, en este tema de Moisés, sino que quiero venir a cómo yo le puedo dar una aplicación práctica a estos versículos donde el Señor me habló así, hermano, a través de un sueño. Ahora quiero aclarar, no todo el tiempo Dios me está hablando por sueños y no me baso en sueños para que no se va a malinterpretar que el hermano de los sueños, no. Sino que yo en mi búsqueda del Señor, en mi deseo, en mi hambre de tener más conocimiento y más comunión con el Señor, un día yo veía cómo mis hermanos se acercaban y daban testimonio y yo decía, pues, ¿por qué yo no puedo hacer eso? ¿Por qué solamente se quedan ganas de levantarme y dar testimonio? Y en mi hogar, en una noche, el Señor persistentemente me puso este versículo. Y este versículo toda la noche estuvo en mi mente, decía 2 Corintios 3:16. 2 Corintios 3:16. Y así durante toda la noche lo estuve repitiendo y en la mañana fui a la Biblia y me encontré con este pasaje donde dice la palabra del Señor, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad, hermanos. Fue algo tan precioso, yo le comuniqué a mi pastor y mi pastor me dijo a lo que se refería y sí, en cierto era a cómo Moisés, su rostro resplandecía y ese pasaje estaba hablando de eso, pero con el tiempo fui buscando un poco más y me di cuenta que Pablo hablaba de que el ministerio de la gracia, el ministerio del Espíritu era mucho más glorioso que el ministerio de Moisés, así como Cristo es mucho más grande y más poderoso que todos sus profetas y que todos aquellos que le sirvieron al Señor. Nuestro Señor Jesucristo es el primero en todas las cosas. Pablo, hermanos, hace una comparación entre la ley y la gracia. El ministerio de la ley era glorioso, pero Pablo declara que el ministerio del Espíritu es más glorioso todavía. El ministerio de la letra tuvo gloria, pero mucho más gloria el ministerio del Espíritu Santo. Dice que el entendimiento del pueblo de Israel, hermanos, se embotó y había una ceguera espiritual, había tinieblas porque no podían entender el propósito de Dios. Y hasta el día de hoy todavía no pueden entender el propósito de Dios para sus vidas. Muchos de ellos no creen que nuestro Señor Jesucristo ya vino y que va a venir por segunda vez y ellos todavía no lo reconocen, muchos de ellos como el Mesías. Pero no me voy a meter mucho en esto, hermanos, sino que hasta el día de hoy, hermanos, hay un velo que está puesto sobre el corazón de las personas, hermano. Es un velo de incredulidad que no le permite a las personas conocer el propósito de Dios. Yo recuerdo que por mucho que yo tuviera el propósito de cambiar, no podía cambiar, hermanos, porque hay un velo, hay una ley, hay una tendencia en el corazón del ser humano de hacer las cosas malas y que solamente su vida puede ser cambiada y transformada cuando el Espíritu Santo viene a la vida de ellos, así como vino a mi vida. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Y dice así, porque Dios es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Mire qué interesante, donde Dios es espíritu y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aquí nos está hablando, hermanos, que el velo que está puesto sobre el corazón de las personas solamente puede ser quitado por Cristo a través de su Espíritu Santo, porque nadie puede conocer el propósito de Dios
si el Espíritu Santo no se lo revela. A veces podemos leer la Biblia, al menos cuando yo empecé la leía y no la entendía y me decía, pues no le veo yo propósito aquí. Pero un día el Espíritu Santo vino a mi vida, y cuando vino el Espíritu Santo y llenó mi corazón, entonces fue cuando yo pude empezar a comprender las Escrituras. Allí en 1 Corintios 2:9, hermanos. Primera de Corintios 2:9 nos habla así la palabra de Dios. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero dice aquí pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Así es de que nadie puede entender con su propio razonamiento la palabra de Dios ni el propósito de Dios, sino que esto solamente se puede entender por medio de la revelación del Espíritu, hermanos, porque la palabra del Señor dice en el capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pero me quiero centrar, hermanos, en que cuando las personas tratamos de entender el propósito de Dios con nuestros propios razonamientos, y cuando queremos entender por nuestra propia inteligencia, con nuestra sabiduría, las cosas, el propósito de Dios, no lo logramos comprender, hermanos. Porque aquí claramente nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso cuando dice, cuando te conviertas al Señor, el velo se quitará, porque Dios es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, Dios en su gran poder, por medio de su Espíritu Santo, es el que hace la obra en cada uno de aquellos que nos acercamos confiadamente a Él. No es por medio de razonamiento humano, no es por medio de la sabiduría de este mundo, sino realmente porque Dios, a través de su Espíritu Santo que viene a nuestras vidas, nos revela su propósito y la vida espiritual. ¿Cómo obra esto, hermano? Quisiera hacer una ilustración. Cuando yo recuerdo que estaba muy lejos, muy distante, hermanos, de mi casa, y el Espíritu Santo no tiene límites, hermano. Fue hasta allá, hasta donde yo estaba, y ahí me redargulló de pecado y me hizo ver la necesidad que había en mi vida de un cambio, de una transformación. Me hizo ver hasta dónde estaba yo llevando a mi familia, qué estaba pasando. Era algo tremendo que yo no lo podía entender, pero ahí, por medio de su Espíritu Santo, Él iluminó mi mente y mi corazón, y pude comprender yo en realidad que algo estaba pasando, y empecé a ver a mi alrededor, ahí en aquel campo de béisbol, y empecé a ver, hermanos, y por primera vez pude ver las cosas que estaban sucediendo en aquel lugar. Por primera vez me di cuenta que esas reuniones, tristemente, nosotros, no pongo en un molde a toda la gente, pero nosotros, eso es un buen deporte, pero nosotros solamente lo usábamos, hermano, como un pretexto para reunirnos y embriagarnos, hermanos. Después de participar del deporte, nos juntábamos y nos íbamos a tomar.
Entonces, son cosas bien tremendas que yo no podía comprender, hermano. Y veía a mi alrededor y veía la forma como hablaban las personas y por primera vez me di cuenta que como ellos estaban hablando, era algo triste, hermano, la forma en que ellos se comportaban. Veía a los jóvenes y a los niños y a las mujeres participando todos ahí. ¿Por qué? Porque están cegados del entendimiento, hermanos, porque no conocen la palabra de Dios. Pero qué precioso es, hermano, cuando el Señor, hermano, por medio de su Espíritu Santo, ahí, hermanos, donde yo estaba, Él obró, hermanos, de una manera poderosa y me hizo entender, hermanos, que yo tenía que tener cuidado de mi familia. Un día, hermanos, me propuse y por primera vez fui a una iglesia cristiana y las personas cuando yo entré se dijeron, pues, ¿quién será esta persona? Y pues bueno, pues esta persona viene siendo el esposo de la hermana Rosita, por la cual hemos estado, por el hombre por el cual hemos estado orando. Imagínense, hermano, qué gozo tan tremendo de aquellos hombres de saber que sus oraciones habían sido contestadas y de mi esposa también, de saber que ya había llegado yo, ya había dado el primer paso, ya había entrado ahí. Aunque no falta la gente, que es gente que no quiere creer y la gente maldecía y decía, este hombre le damos 3 meses para que vuelva a andar igual o va a andar peor, pero no, hermano, mire, gracias a Dios, que cuando Dios hace las cosas, Dios las hace perfectas y aún, hermanos, no fueron 3 meses, sino que ya tengo más de 30 años dándole la gloria, la honra, la alabanza al Señor, porque Él es el que lo merece, porque de ninguna otra manera yo podía haber comprendido el Evangelio si no ha sido porque Dios me lo revela por medio de su Espíritu Santo. Tenemos una línea, hermanos, de oración en el 915-532-8518. Asimismo, si usted quiere mandar donativos para esta televisora, que es de gran beneficio para todos nosotros, porque de ahí muchos de nosotros nos alimentamos y nos consolamos y recibimos fortaleza para seguir adelante. Así es de que yo lo animo, hermano, que mande, si Dios le pone en su corazón, que mande su donativo al 915-532-8518. Y así mismo, si usted tiene una petición de oración, si su caso viene siendo similar al que estamos hablando, de aquellas personas que usted tiene su esposo y ha perdido la esperanza de que, pues, que cuándo se irá a convertir, o ha pasado mucho el tiempo, la bendición se ha demorado. Mire que el Señor, hermanos, es grande y poderoso. Y mi esposa, a veces cuando ella les dice a las hermanas, le cuentan y le dicen, fíjense que mi esposo no entiende, no quiere comprender. Y mi esposa le dice, no, tenga confianza, mire, Dios va a obrar en la vida de su esposo. Y ellas dicen, no, pero pues si es que usted no conoce a mi esposo. Si lo conociera, no fuera tan optimista. Pero nosotros, mi esposa y yo, somos optimistas porque conocemos del poder de Dios. Y mi esposa les dice, es que usted no conoce realmente el poder de Dios. Usted no conoce realmente el poder de Dios, porque Dios puede obrar de una manera poderosa en el momento que Él quiera. Y va a ser un milagro maravilloso en el cual su esposo, su hijo o su familiar va a ser transformado de una forma poderosa. Así es de que el Señor un día, hermanos, quitó aquel velo que estaba en mi corazón, aquel velo que no me permitía comprender las cosas de Dios, hermano. A veces la gente dice, pero ¿por qué no entienden? ¿Por qué no hacen caso? ¿Por qué no cambian su forma de ser? Pues ¿sabe qué, hermanos? Es que el único que puede cambiar la vida, el corazón y poner un espíritu recto, noble, nuevo en nosotros, que es el Espíritu Santo, para que nosotros podamos caminar conforme a los estatutos de Dios, hermanos, es Dios, hermanos. Él es el único que puede hacer las cosas. El Espíritu Santo obra de una manera muy poderosa, hermanos.
el Espíritu Santo obra de maneras tremendas que a veces no nos podemos imaginar. Cuando yo empecé a reunirme, hermanos, en una iglesia, al principio las predicaciones me eran un poco como que de carga, ¿verdad? Porque decía, ay, pues me están diciendo a mí, y en realidad, pues si era la palabra, tenía que hacer su efecto, tenía que aplicarse en mi vida. Y en un momento determinado, pues no me parecían muy bien, hermano. Pero recuerdo que un día el pastor hizo un llamamiento para que nosotros pasáramos y los demás hermanos oraron por nosotros. Y ahí en ese momento, hermanos, el Espíritu Santo trató con una llenura mucho más fuerte en mi corazón, hermanos, y de ahí la vida fue diferente porque ya las predicaciones, hermanos, ya las entendía, ya las predicaciones ya me empezaban a dar, les tenía sabor, ya les podía seguir, les podía dar seguimiento a lo que estaba hablando nuestro pastor, pero era necesario que el Espíritu Santo, hermanos, llenara, me diera una unción fresca y poderosa, su Espíritu Santo, para que yo pudiera comprender también su Escritura. Recordamos aquel pasaje donde el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las van a poder comprender en este momento. Tengo muchas cosas que decirle, pero no las van a comprender, pero cuando venga el Espíritu Santo las van a comprender. Y así es, hermano. La palabra del Señor, el propósito de Dios, solamente se puede comprender por medio del Espíritu, porque Dios, hermanos, es el que revela su palabra por medio del Espíritu. Mire que ya después, cuando yo estaba en la iglesia, después de que al principio no estaba muy de acuerdo con lo que se decía, con el tiempo, hermanos, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Después, hermano, yo veía a mi pastor como algo bien especial, como lo debemos de ver todos, porque dice que Él tiene cuidado de nosotros. El Señor nos pone ahí para que Él tenga cuidado de nosotros, nos alimente con la palabra y tenga cuidado que en los momentos de debilidad Él también se haga presente con la consejería. Y desde aquel momento en que recibí una vez más, hermanos, más poder, hermanos, en el Espíritu, de ahí empecé a decir, pero qué bonito habla este hombre. Qué bonitas palabras habla este hombre. Antes no las veía así, hermano. Pero de repente empecé a decir, qué bonitas palabras habla el hermano. ¿Dónde aprendería estas palabras? ¿Quién lo enseñaría a hablar tan bonito? En esta hora, hermanos, vamos a ir a un video musical y volvemos. Y volvemos una vez más después de este corte musical. Y la línea de oración es 915-532-8518. Si necesita oración. Si necesita oración y si usted desea hacer un donativo también, para que usted lo haga también haga una llamada al 915-532-8518. Le damos gracias pues al Señor y estoy tratando el tema, hermanos, sobre el velo que está puesto sobre el corazón de las personas. Y aún en este tiempo podemos decir que hay un velo, hermano, que está puesto en el corazón de las personas. Es necesario una consagración, una entrega, hermanos, completa al Señor para que podamos entender el propósito de Dios. Pero vemos que a veces hay momentos en que no se hace mucho énfasis en esto, hermano. Pero sabemos que si usted ya está en una iglesia, gracias a Dios, y si no está, qué bueno que está sintonizando este canal, porque queremos nosotros ser de bendición para sus vidas. Nuestra intención, la única intención que nosotros tenemos en este momento es de edificar su vida,
en que estas palabras solamente sean de edificación para que usted pueda apreciar un poco más si no tenía una idea de lo que significaba esto del velo puesto en el corazón. Pues aquí estamos tratando ese tema, hermanos. Sigo aquí en el 2 de Corintios, hermanos, 4, da un poco más de seguimiento, dice 4:3, dice así, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, amén. Así es de que es necesario que nosotros sigamos predicando la palabra de Dios, hermano. ¿Para qué? Para que la gente conozca el poder de Dios, que se dé cuenta que hay una oportunidad de vida, que hay una oportunidad de transformación, de cambio en sus vidas, que ya no sigan viviendo en la misma forma, que nosotros podemos dar testimonio de que nuestro hogar cambió en una forma maravillosa después de que a nosotros nos hablaron del Evangelio. Pero si el Evangelio está aún encubierto, en los que se pierden está encubierto, hermanos. Hay que hablarle a las personas, hermano. Hay que predicarles la palabra del Señor. Yo recuerdo que en mi niñez yo conocía a unas personas que eran cristianas, hermano, pero pues no, nunca nos hablaron. Veía yo cómo los domingos el padre de familia con su familia se alistaban y se vestían muy bonito para ir a la fiesta del Señor, a los cultos dominicales, pero pues nomás los veíamos pasar, pero no sabíamos qué había en la vida de esas personas. Pero le doy gracias a Dios que un día Dios permitió que mi esposa conociera del Evangelio, y aquel evangelio que estaba encubierto para mí, hermanos, aquel evangelio que yo no conocía, me fue predicado por primera vez. Pero mire qué tremendo es, hermanos. Dice ahí, dice en el 4:4, pero si nuestro evangelio está encubierto, en los que se pierden está encubierto. En el capítulo 4, versículo 4 de 2 de Corintios dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire qué tremendo, hermano. Hay una lucha muy tremenda porque hay un espíritu muy tremendo de incredulidad. Podemos decir que ese viene siendo un velo muy tremendo, hermanos, el velo de incredulidad, que no les permite a las personas conocer toda la gloria de Dios en Cristo. Amén, amén. Pueden pensar en lo que quieran, pueden tener tal vez una religión, pueden tener cualquier otra creencia, pueden creer en lo que sea, hermanos, pueden hacer cualquier otra cosa, consultar con quien sea, pero no quiere que consulten con el Evangelio, porque allí es donde está la salvación de sus almas, hermano. El Dios de este siglo, que viene siendo Satanás, hermanos, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio en Jesucristo. Que crean en todo menos en Cristo, hermano. Que crean en la hechicería, en la santería, en la brujería, en la adivinación, en los astros, en los zodiacos, que crean en lo que crean, en cualquier otras creencias, pero que no pongan su mirada en nuestro Señor Jesucristo. Y Él, de alguna manera, con sus maquinaciones, trata de que la gente no crea en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Es algo tremendo, hermano. ¿Cuánta gente está en tinieblas, hermano? ¿Cuánta gente está cegada del entendimiento, hermano? ¿Cuánta gente rechaza la gracia de Dios cuando nosotros les hablamos?
cuando Dios a través de nosotros está extendiendo su mano, hermano, para ayudarles, está tocando a sus puertas para que el evangelio llegue a sus vidas, pero a veces no aprovechan el día de la visitación de Cristo a sus hogares y rechazan la mano de Dios a través de los hermanos, a través de los pastores que llevan aquellas buenas palabras, aquellas buenas nuevas de salvación. ¿Por qué, hermano? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio y que crean en lo que quieran, pero menos en Cristo, hermanos. Recuerdo cuando nosotros yo antes trabajé en la obra en un centro de restauración en la ciudad de Chihuahua, y ahí nosotros andamos por las calles llevando a los alcohólicos, a los drogadictos a ese centro de rehabilitación. Y yo me recuerdo que un día, pues yo animado le dije a uno de las personas que antes yo era un conocido mío, y le propuse que lo podíamos llevar a aquel centro de rehabilitación para que conociera la palabra de Dios. Y inmediatamente la mamá de ellos, hermanos, me pareció algo muy tremendo cuando dijo, no, dijo, yo prefiero que mi hijo sea un borracho, yo prefiero que mi hijo sea un borracho a que sea cristiano. Miren nomás, hermano, qué tremendo error, aún interponiéndose, hermanos. Ahí vemos cómo el Dios de este siglo sigue el entendimiento de los incrédulos. La gente iba, hermanos, y porque se daba cuenta que nosotros éramos cristianos, iba a los centros de rehabilitación y sacaba a las personas bien graves de ahí, personas que estaban ya muy malas, hermanos, de su hígado por el alcoholismo, y aún así, hermanos, se los llevaban. ¿Por qué? Porque no querían que conocieran de Dios, porque el enemigo les cegaba el entendimiento y iban y sacaban a las personas de ahí. Así es de que cuando el evangelio está encubierto, hermanos, la gente se pierde. Pero gracias a Dios, hermano, que hay personas que tienen el ánimo, hermanos, de ir y predicar esta palabra. Dice que cuán hermosos son los pies de los que llevan el evangelio de Dios, las buenas palabras del Señor. Amén. El sembrador sale a sembrar la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios, hermano, viene siendo la semilla que se siembra en los corazones de las personas. Es algo tremendo, hermanos, porque aquí vemos que hay un velo que está puesto sobre el corazón de las personas, y ese velo solamente lo puede quitar Cristo, hermanos. Ese velo me lo quitó de mi corazón, hermanos, y puso un corazón nuevo, hermanos, un corazón de carne. Quitó aquel corazón de piedra y puso un corazón de carne, y no solamente, sino que puso un espíritu en mí, amén, que viene siendo la presencia de su Espíritu Santo. En esta hora, hermanos, le doy gracias al Señor porque nos permite llevar esta palabra y darle esta aplicación práctica y a forma de testimonio, animarle a usted, hermano, que está tal vez perdiendo la esperanza en que si su marido, sus hijos están demorándose mucho en aceptar a Cristo, yo le digo a usted que usted no pierda la esperanza, hermano. Pero ya para terminar, hermano, dice aquí en el 4:6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en Jesucristo. Dios resplandeció, hermanos, así como dijo, hágase la luz en el principio. Asimismo, con ese mismo poder hizo resplandecer, hermanos, la luz en nuestros corazones para que nosotros pudiéramos conocer toda la gloria de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Que toda la gloria de Dios, hermanos, está en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que todo el poder está en nuestro Señor Jesucristo. Iluminó el entendimiento, hermanos. El entendimiento, la mente. Aquella mente entenebrecida, hermanos, fue iluminada. Aquella mente que estaba cegada,
aquella mente, hermanos, que había incredulidad, hermanos, para con las cosas de Dios, para con la palabra de Dios. Hace mucho tiempo se veía allá en la ciudad de Chihuahua a los hermanos como una cosa rara, hermano. Pero gracias a Dios que el Evangelio ha llegado en una forma poderosa y el Señor nos trajo para este lugar, hermanos. Yo estoy seguro que el Señor nos trajo para este lugar y nos preparó para que nosotros pudiéramos servirle aquí en este lugar, hermano. Nosotros no vinimos aquí al Paso, Texas, con ninguna otra intención, hermano, sino que Dios en su amor y en su misericordia nos trajo a este lugar. Así es de que este testimonio y esta palabra es para decirle a usted que así como un día Dios iluminó mi mente y mi corazón, así Dios, hermano, puede iluminar la mente y el corazón de su ser querido. Amén. Y sacarlo del reino de las tinieblas y trasladarlo al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas, porque yo le daré la luz de la vida. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas. La luz que resplandece en nuestros corazones, iluminando el entendimiento. Así es de que hay línea de oración, hermanos, es el 915-532-8518, y asimismo le pedimos con todo nuestro corazón, hermanos, que ayudemos a esta televisora para que siga llegando esta palabra a todos los lugares. Mande su donativo, hermanos. Su donativo hace la diferencia para que muchas personas conozcan el Evangelio. Así es de que le damos gracias a Dios. Aquí tenemos las peticiones. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo las peticiones, hermanos. Nuestra hermana María Galindo está pidiendo, hermano, porque tiene cáncer en la piel. Sabemos que Dios es poderoso. Sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Y téngalo por seguro, mi amado hermano, que este Dios todopoderoso escucha su oración y no calla ante sus lágrimas, no es indiferente ante sus lágrimas, ante su sufrimiento. Mi amado hermano, vamos a estar orando por que el Señor le sane de este cáncer de piel, mi hermana. Irma Domínguez, por sanidad, por su nuera, está enferma, su hijo enfermo de sus nervios, y asimismo Marisol, por sanidad, por Ana, problema de tiroides y sanidad de su hermana. María Trinidad, sanidad de sus ojos, sanidad por sus hermanos. Sabemos que este Dios de poder, hermano, va a obrar en su vida, mi hermana. Solamente basta que tenga esa fe suficiente. Y no se le olvide, mi hermana, dice que nuestro Dios oye siempre nuestra oración y escucha nuestro clamor y no calla ante nuestras lágrimas, hermano, siempre está pendiente. María Valdés, salvación por José Cruz, José Santos y Federico Mata, sanidad de neumonía. Poderoso es Dios para sanar esos pulmones, en el nombre de Jesucristo. Por María del Carmen, por fortaleza para seguir en el camino del Señor, y por Raquel, que por depresión. Rosy, salvación por su esposo y sus hijos, sanidad por sus músculos. Mire, mi hermana Rosy, usted se llama igual que yo. Dios es poderoso para salvar a su esposo. Solamente le basta, hermana, creerlo. Crea que Dios es poderoso, no se desespere. Recuerde que ese Dios todopoderoso extiende su mano y nos saca del pozo de la desesperación. El Señor va a obrar en su vida, mi hermana. María, protección para sus hijos y sus nietos
de su viaje a México, trabajo de su nieto. Poderoso es Dios, hermana. Dios la va a guardar en su viaje a México y ya el trabajo para su nieto ya está, mi hermana. Solamente basta esperar un poquito más de tiempo, unos días, unas horas quizás, y le van a hablar de un trabajo, mi hermana. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Gloria a Dios por sanidad. Así es de que sabemos que el Señor es poderoso porque nosotros hemos visto la mano poderosa del Señor, Amén. cómo ha obrado en una forma grande y maravillosa, haciendo milagros. Amén. Así es de que todo es posible para el Señor. Lo que es imposible para el hombre, para los médicos, es posible para Dios. Asimismo, sabemos que la fortaleza solamente viene del Señor. Fortalezcámonos pues en el Señor y en el poder de su fuerza. Y asimismo, hermana Raquel, por esa depresión, amén, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice la palabra de Dios que en todo lo bueno debemos de pensar, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo que es digno. Si hay algo digno de qué pensar, en eso pensar, en las cosas buenas y maravillosas que Dios tiene para nuestras vidas, desechando toda esa depresión, esa influencia, esos espíritus que vienen a ministrar y querer menospreciar, haciendo creer que no somos nadie, pero en realidad nosotros somos hijos de un gran Dios. Así es de que fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, sabiendo que en Él hay poder para sanidad, sabiendo que en Él hay poder para transformación, sabiendo que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más grandes de lo que nosotros creemos y pensamos. Así es de que es algo bien precioso. Les animamos a que sigan poniendo su mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes puedan seguir adelante teniendo su fe puesta en Él, creyendo con toda confianza, sabiendo que Él es fiel, hermanos, y que Él cumple lo que Él promete y Él ha cumplido, que sé salvo tú y serás salvo toda tu casa. Él ha prometido que Él estará con nosotros todos los días hasta el final y que no nos dejará ni nos desamparará. Así es de que estas peticiones han sido puestas en las manos del Señor y le damos gracias a Dios de antemano porque sabemos que Él tendrá cuidado de estas peticiones. Sí, amén. Qué bueno que mandaron estas peticiones y asimismo los invitamos, hermano, que nuestro teléfono es el 915-887-8132. 82-31. 8132. No, 82-31. 80 y ¿qué? Dios los bendiga, mis amados hermanos. Estamos ubicados en el 14016 Dade, en el área de Montana Vista. Y las reuniones de los domingos, hermanos, son a las 12 del día. Los miércoles estamos a las 7 y el martes tenemos oración a las 7 de la tarde también. Están invitados todos mis hermanos que no tengan un lugar donde congregarse. Si usted se está congregando, apoye a su pastor, apoye a su iglesia y siga reuniéndose constantemente. No falte, mi hermano, porque dice la palabra del Señor, dice, y no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Yo los invito, mis amados hermanos, a que se sigan congregando. Y si usted está esperando un milagro, hermano, yo soy testigo, hermano, yo le puedo decir que Dios hace milagros y que Dios nos ayuda en todas nuestras necesidades. Amada ama de casa, que estás desesperada porque tu marido no se convierte al Señor, sigue orando, no te desesperes. Porque el poder del Señor, hermana, es ilimitado. A veces las hermanas me dicen, no, hermana, pues es que para usted es muy fácil decirlo. En el momento en que yo me encontraba también, que me sentía, hermano, que estaba metida en el pozo de la desesperación, entonces llegó nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, hermano, y vinieron a consolar mi vida y vinieron a darme esperanza y a darme la seguridad, hermano, que Dios tiene todo el poder para transformar. No hay hombre aquel que diga que yo soy muy valiente, que a mí no me transforman y que conmigo no pueden. Nosotros no podemos con nadie, hermanos, pero el Espíritu Santo tiene todo el poder
y toda la autoridad para entrar a tu corazón y transformar tu vida. Yo bendigo y glorifico el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a cambiar la vida de mi hogar, de mis hijos, mis amados hermanos. Gracias a Dios por ellos, hermanos, porque ahora son unos hombres de bien. Gracias le doy a mi Dios por habernos permitido estar en esta televisora. Mi hermano, los invitamos. Aquí vamos a estar todos los lunes de noviembre, mi amado hermano, cada lunes lo invito a que nos sintonicen. Igualmente así los invito a que sintonicen todos los días el canal 38, mi hermano, porque aquí van a recibir bendición. Y no se olviden, mi amado hermano, de llamar a la línea de oración, y no se les olvide, amados hermanos, también de dar su donativo. Recuerden, mi hermano, que para que esto sea posible, necesitamos de su cooperación, necesitamos de su ayuda, amado hermano, para seguir adelante. Mire cuántas personas han sido transformadas por medio de este canal, mi hermano. Dios los bendiga, mis amados hermanos. 3 minutos. Seguimos adelante, mis amados hermanos, dando testimonio del poder de Dios para nuestras vidas. ¿No diste el número de teléfono por si alguien necesita oración? Si alguien necesita oración, mi amado hermano, llámenos. Nosotros con todo gusto le atenderemos en nuestro número de teléfono. Es el 915-887-8231. Seguimos. Ya para despedirnos, mis amados hermanos, el pastor Felipe Muñiz, somos de la Iglesia Príncipe de Paz del área de Montana Vista, y están invitados, mis amados hermanos, todos aquellos hermanos que no tienen un lugar donde congregarse. Si usted ya se está congregando, siga adelante, y que Dios los siga bendiciendo y Dios siga guardando sus vidas. Así es de que estamos agradecidos por esta invitación y queremos ser de bendición para sus vidas, hermano. Ya le repetí que la única intención de nuestros corazones es de traerle una palabra de sanidad, una palabra de edificación. No hay motivos internos en nuestros corazones, sino que solamente el de ver a las vidas de las personas transformadas, cambiadas, hermanos. Así es de que le damos gracias al Señor y gracias a ustedes por sintonizar este canal. Dios me los bendiga, mis hermanos. Los amamos en el amor de Cristo Jesús. Amén.